Romina Garrido de Prieto Abogados. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias a ESET por la invitación y organizar esta instancia. Este es un mes importante en Chile porque es el mes de la ciberseguridad, donde se realizan muchos eventos. También es el 8.8 en Santiago, a esta misma hora. Así que y estamos llenos de actividades de concientización. Eh, bueno, yo soy abogada, me he especializado en protección de datos, fui funcionaria pública muchísimos años, como 12 años. Trabajé en varios ministerios, en salud, en transporte, y luego, me independicé y desde hace un año estoy, aproximadamente un año, abriendo un área de protección de datos en Prieto Abogados, que es un estudio full service acá en Santiago. Me ha tocado también participar en debates legislativos relacionados con este tema, en la Ley de Protección de Datos, desde el 2021 en adelante, asesorando parlamentarios en la materia y hasta el último trámite constitucional, al senador Kenneth Pugh, que no sé si lo conocen, muy referente en estas materias, así que el 24 de julio fue un día muy importante, que fue el día que se despachó el proyecto de la Comisión Mixta de Protección de Datos después de 7 años de tramitación, y también estuve en la tramitación legislativa de la Ley Marco de Ciberseguridad en el Congreso durante el segundo trámite constitucional en la Cámara, porque, bueno, este es un tema bien técnico y que requiere muchas miradas como hemos conversado esta mañana, una mirada desde las personas, una mirada desde lo técnico propiamente tal, y una mirada desde lo legal. Bueno, Prieto es un estudio que tiene más de 40 años en Chile, y como les contaba, desde diciembre abriendo el área de protección de datos. Conmigo, yo soy profesora en diversos posgrados de esta especialización, el primer diplomado en Chile de ciberseguridad de la FEN, de Economía y Negocios, así que tengo varios cohortes, varios alumnos, siempre me estoy encontrando con exalumnos de este diplomado que se imparte desde el 2017 y de diversos cursos de gestión y ética de datos personales. También estoy en GovLab, en la Escuela de Gobierno de la UAI, trabajando temas de inteligencia artificial responsable. Soy subdirectora de este laboratorio de innovación, así que también que tiene una fuerte vinculación con el sector público. Bueno, acá hay unas cifras que básicamente lo que comentaba Oliver, el impacto económico que producen los ciberataques, la falta de planes de contingencia, la forma en que estos ocurren, y cómo estos están concentrados en países como Brasil, Chile, Colombia, y que nos invitan a no alarmarnos con estas cifras, sino que a tenerlas muy presentes y a comprender un poco por qué la regulación está avanzando hacia estas temáticas. Chile tiene uno de los niveles de banda ancha más rápidos de América Latina, y eso, por cierto, que es muy bueno. También nos hace más expuestos a tener más amenazas. Estamos en un proceso en el sector público y en el sector privado de la transformación digital, y eso también implica que todos los procesos estatales se tienen que ir a lo digital de aquí al 2027, y esa es una transformación muy importante en las organizaciones, que también viene acompañada con la ciberseguridad. No hay ciberseguridad no hay transformación digital sin ciberseguridad, como siempre dice el senador Kenneth Pugh, ¿verdad? Entonces, si bien los ciberataques, uno puede ver cifras de que han disminuido desde el 2022 del 2022 al 2023, como mencionaba Oliver, los ciberataques se hacen mucho más sofisticados y a través de herramientas de ofimática, es decir, las personas, es más fácil caer en un ciberataque, mayor nivel de explotaciones únicas, es decir, virus nuevos que no conocíamos antes y que no hay solución todavía para estas vulnerabilidades. Importancia del factor humano, algo que ya lo mencionaban. Este es un informe del Foro Económico Mundial, donde, bueno, indica que el 95% de los incidentes de ciberseguridad en una organización
pasan por el factor humano. Y es justamente como mencionaba Oliver, menos del 3% lo aborda así. Creen que la ciberseguridad es un tema simplemente técnico, donde es tarea del CISO, de un rol en la organización estar involucrado en este tema, y la ciberseguridad y la protección de datos, por cierto, es un tema de todos. El uso de los datos cada vez más avanzado en Chile. Las organizaciones públicas y privadas, si bien no son organizaciones muchas veces que uno pudiera definirlas a primera vista como una empresa de datos. Uno no se imagina que un supermercado, por ejemplo, sea una empresa de datos, sino es una empresa distribuidora de alimentos, tendrá temas logísticos detrás, pero por cierto, todas las organizaciones consideran los datos un activo de valor muy importante y empiezan a transformarse en organizaciones data-driven, impulsadas por los datos, con estrategias de datos, con áreas de gestión de datos. Está ahora pronta a publicarse la estrategia de gestión de datos gubernamental los próximos días, donde se espera que se instale en las capacidades públicas el rol del Chief Data Officer. Entonces, esto... ¿Por qué? Porque los datos son importantes para todas las organizaciones. Entonces, sin embargo, a pesar de esta buena noticia de que los datos los tenemos que usar, y es algo que al menos desde GovLab venimos impulsando desde hace muchos años. Nosotros somos también, o sea, yo trabajo en un laboratorio de ciencia de datos, y la ciencia de datos es transformar los datos en información para que genere valor en la organización. Pero hay que hacerlo de manera responsable, con ciberseguridad, con protección de datos. El 21% de las empresas encuestadas en este estudio de la Cámara de Comercio de Santiago no tenía idea que había una ley de protección de datos tramitándose en el Congreso hace 7 años. Y la ley está en la redacción del fallo del Tribunal Constitucional, debería publicarse durante las próximas 2 semanas al menos. No creo que los ministros ya llevan una semana en redacción, más o menos se tomarán 1-2 semanas en redactar el fallo, y la ley se publica en el Diario Oficial. Ciberseguridad, también un tema a veces muy alejado de los directorios y también alejado de la toma de decisiones de las entidades públicas. ¿Cuántos de ustedes que son CISOs probablemente no está este tema en el comité estratégico, en el comité de gestión? Y es un tema que si bien se considera importante porque es habilitante para la transformación digital, no es un tema que esté instalado en la conversación de los directorios como un tema estratégico. Y mientras eso no pase, va a ser difícil asignar presupuestos, tener personas. El Estado tiene una gobernanza transitoria de ciberseguridad ya desde hace 6 años atrás, con un instructivo, el instructivo 8, lo conocerán muchos de ustedes, donde se instalaba esta gobernanza transitoria, pero que ya con la ley marco de ciberseguridad deja de ser transitoria. Justamente por las nuevas normativas en seguridad, bueno, Chile escaló estos 30 puestos, tienen 30 puestos en el índice, en el National Cyber Security Index, que nos importa muchísimo, este índice que elabora Estonia, que ustedes pueden, es una página muy bonita, muy didáctica, donde ustedes pueden ir a comparar los países. Chile, bueno, escala en este índice justamente por la Política Nacional de Ciberseguridad en su segunda versión y por la Ley Marco de Ciberseguridad. Instala y por capacitación y formación, a pesar de que tenemos una gran brecha profesional todavía en materia de ciberseguridad. Y esto se va a ver mayormente reflejado, y es un dolor también para el Estado, que tiene reglas de contratación mucho más rígidas, y que por cierto podría haber mucha fuga de profesionales del Estado hacia el sector privado, y el gobierno también necesita ciberseguridad. Entonces, buenas noticias, hemos mejorado, pero tenemos muchos desafíos por delante relacionados con la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos Personales es una ley que está en el Tribunal Constitucional ahora, va a salir, tiene 24 meses de vacancia legal, que son 24 meses para revisar a la organización y ajustar. No se trata de hacer un borrón y cuenta nueva con los datos, porque nadie quiere eso, sino que cómo ajusto esta nueva ley a la realidad normativa, a las multas y al regulador de datos específicamente. A diferencia de la normativa que vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad, la Ley de Protección de Datos afecta a todas las organizaciones por igual, a organizaciones públicas, privadas, con y sin fines de lucro, y organizaciones estatales, del tamaño que sean. Entonces, esta es una diferencia importante con la Ley Marco de Ciberseguridad, que tiene un ámbito acotado de aplicación, pero que aplica al sector público en general. Entonces, entrando
de lleno en la Ley Marco de Ciberseguridad, donde ya tenemos algunas novedades que les voy a contar. La Ley Marco de Ciberseguridad básicamente crea una gobernanza de ciberseguridad que ya teníamos un poco algo, digamos, a través de, por lo menos para el sector público, que entiendo que hay varias personas acá que trabajan en el sector público, ¿o no? Más o menos, ¿cuántas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, muchísimo. Entonces, para que les haga sentido también que ya venía del Instructivo 8, ya venía de la Política Nacional de Ciberseguridad, y esta ley lo que hace es institucionalizar las labores del CECIR de gobierno, que se va a pasar a llamar CECIR Nacional, creado bajo la administración del presidente Piñera en su segundo gobierno. Entonces, se crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad y se crea una institucionalidad que ya vamos también a hablar un poquito de eso. Y lo relevante también es que establece un marco de infracciones. Las infracciones, eso sí, no rigen para el sector público de la manera que están expuestas acá, pero sin embargo el sector público tiene una gran responsabilidad en el manejo de datos, porque en general maneja datos por ley, porque cumple funciones públicas, no le queda otra, ¿verdad? Entonces van a estar los datos ahí sí o sí. Entonces, la institucionalidad básicamente es la ANSI, la creación de la ANSI, la que estamos esperando algunas novedades durante los próximos días y ojalá que esté constituida en su primer año transitorio, como señala esta ley, en enero de este año. Al menos eso es lo que se ha anunciado o lo que se ha conversado. Al menos yo cuando me ha tocado estar con Daniel la última vez en el CyberSec hace un par de semanas, donde también estaban nuestros amigos de ESET. El Consejo Técnico Multisectorial, que es una instancia público-privada donde se va a estar analizando qué está pasando en el mundo en ciberseguridad, cómo estamos en regulación y porque este es un tema donde el límite público-privado es súper difuso. Acá todos tienen que ser partícipes. Como nuevamente dice mi querido senador Kenneth Puk, en ciberseguridad no se compite, se comparte la información. Entonces, acá este comité tiene esa misión de estar mirando el ecosistema desde lo público, lo privado y desde la academia. El Comité Interministerial de Ciberseguridad se mantiene, esta institucionalidad existe todavía y se mantiene bajo la nueva institucionalidad de la ley Marco. Se mantiene el CECIR de Defensa, que está creado por su propio decreto y por la propia política de ciberdefensa, y el CECIR de Gobierno pasa a ser un CECIR nacional, ahora con competencias en todo el sector público y privado. Dentro de la normativa, y como Chile nos hemos demorado un poquito, o un poquito mucho en actualizarnos con las normativas ciber, se han generado muchas regulaciones de ciberseguridad sectoriales, es decir, las superintendencias, todos los organismos que tienen algún grado, tienen regulados, han tenido que hacerse cargo durante este tiempo de este tema y tienen sus propias directrices de ciberseguridad para sus sectores regulados. Esto se mantiene y se mantienen los reguladores sectoriales. La ley no lo menciona, pero evidentemente pueden existir CECIR sectoriales. En el principio de la discusión legislativa se hablaba de los CECIR sectoriales, estaban en el proyecto de ley presentado por el presidente Piñera, pero se quiso como alivianar un poco la institucionalidad de ciberseguridad y dejarla solo en lo que se mantiene en rojo. Los reguladores sectoriales siguen con sus competencias, pero les quiero mostrar una lámina de cómo hacer este sistema de consulta cruzada. Y los CECIR sectoriales, por cierto, se pueden crear. Yo podría crearse, y de hecho la minería lo está haciendo con una corporación de ciberseguridad minera para este sector que es tan estratégico en nuestro país. Existe por cierto, esa libertad. ¿A quién aplica la ley marco de ciberseguridad? Aplica a los servicios públicos y privados que estén dentro de los servicios esenciales y a quienes sean clasificados como operadores de importancia vital. Entonces, tenemos más o menos claridad quiénes son los servicios esenciales. La ley entrega un listado, pero lo que no sabemos todavía es quiénes van a ser calificados como operadores de importancia vital dentro de los servicios esenciales. Entonces, la ley da criterios, por cierto, pero no establece el listado. Criterios cuando el servicio se presta o depende de redes y sistemas informáticos. Y eso es como casi, si el Estado va a pasar a ser digital, son los servicios y tienen que estar disponibles 24/7,
sus servicios van a depender de redes y sistemas informáticos. Que la afectación tiene un impacto significativo en la provisión de dichos servicios, en la provisión continua y regular de los servicios esenciales y un impacto en los servicios que presta el Estado, porque hay empresas privadas que podrían estar fuera de la aplicación primero de la Ley Marco de Ciberseguridad en general, pero si son prestadores de servicios a servicios esenciales o a operadores vitales, les va a caer la Ley Marco por añadidura, ¿verdad? Y eso es parte de, por ejemplo, lo que yo conversaba hace un par de semanas con la Catarina Canales, que ya viene del CECIR de gobierno y ahora es la cabeza de esta corporación de ciberseguridad minera. ¿Cómo se están haciendo cargo de la cadena productiva hacia abajo? Porque una cosa son las grandes mineras, que podrán tener una gran espalda financiera para afrontar este tema, pero existen los pequeños productores, la Primin, que toma todo esto, a toda esta cadena de producción y que le va a impactar la Ley Marco de Ciberseguridad, por dar un ejemplo. Y en el Estado pasa básicamente lo mismo. Esto podría cambiar incluso los proveedores que entran al convenio marco, porque vamos a tener que empezar a exigirles cosas de ciberseguridad más allá de lo que se les está exigiendo ahora. Entonces, los servicios esenciales son básicamente esto. Esto es una lámina, un dibujo. La otra vez me preguntaban, ¿solamente son los de transporte aéreo? No. Es un dibujito, pero es transporte en general, aéreo, marítimo, ferroviario, los barcos, por cierto, electricidad, combustible, agua, telecomunicaciones, servicios de infraestructura digital, y acá hay harta duda de quiénes van a entrar dentro de los servicios de infraestructura digital como servicio esencial y después con nombre y apellido como operador vital. Banca, seguridad social, servicios postales, mensajería, las prestaciones de salud, farmacéutica, y acá se le dio una facultad a la ANSI, porque hubo mucha discusión en el Congreso en este tema, porque ustedes acá pueden ver, hay muchos, pero no está la educación, por ejemplo. ¿La educación es un servicio esencial? Uno podría decir que sí, ¿cierto? Pero no la vemos en este listado. La alimentación. Las empresas como Watts o como los supermercados son esenciales, se transformaron en esenciales en la pandemia que vivimos hace poco. Entonces, evidentemente acá hubo mucha discusión, porque la ley significa una carga regulatoria adicional, porque una cosa es implementar la ciberseguridad en base a mis propias capacidades y otras cosas cuando tengo un regulador que me exige cosas respecto de la ciberseguridad. Y tengo que cumplir un estándar legal de ciberseguridad sujeto a multas, sujeto a fiscalización también. Entonces, estos son los servicios que quedaron como esenciales en la ley. Sin embargo, la ANSI puede calificar otros en la medida que tengamos una contingencia, por ejemplo, y haya que calificar servicios esenciales como tales. Los prestados por el Coordinador Eléctrico Nacional, los prestados bajo la concesión de servicio público. En Chile tenemos este sistema, el Estado no se hace cargo de todas de administrar la infraestructura de carretera, la internet, puertos. Allí tenemos muchos servicios concesionados y empresas del Estado. Y por cierto, los provistos por la administración pública. Entonces, tenemos deberes generales que son los que operan para los servicios esenciales, y deberes específicos que son los que operan para los operadores vitales. La ley también establece medidas diferenciadas para las pymes, porque como conversábamos, como les decía recién, la cadena productiva se va a ver impactada sí o sí cuando una entidad sea declarada operador de importancia vital. Entonces, entre los deberes específicos están muy claros en la ley. Los deberes específicos del artículo 8, que los mencionaba Dani, son deberes que son exigibles para los operadores vitales. Lamentablemente todavía no sabemos cuáles van a ser los estándares que se van a fijar para los servicios esenciales en general. Pero al menos si uno ya tiene la intuición que puede estar dentro de los operadores vitales, los deberes van son más o menos los controles de la ISO 27001. Acá no hay una innovación, digamos, de certificaciones que ustedes podrían estar cursando o pensando en cursar para su empresa. Y de hecho hay un deber de contar con esas certificaciones. La certificación se va a poder homologar. No hay por qué esperar entonces a tener claridad. El reglamento de certificación es uno de los que se ingresó a la Contraloría esta semana. Entonces,
implementar este sistema de gestión de incidentes, de gestión de seguridad de la información, un plan de seguridad operacional, porque esto es lo que le interesa a la normativa finalmente. No es que se sancione el ciberataque las entidades son víctimas de los ciberataques, pero le importa al regulador qué es lo que haces tú para demostrar la debida diligencia y cómo garantizas la continuidad operacional de tu organización. Estar haciendo continuamente operaciones de revisión, ejercicios, simulacros y análisis, lo que mencionaba Oliver, esto va a ser medido por la Agencia Nacional de Ciberseguridad, reportar, que es una de las principales obligaciones, la que tiene sanción. También hay sanciones por no tener los programas implementados, por no tener las certificaciones. Las sanciones están diseñadas así: contar con las certificaciones, informar de los ciberataques cuando correspondan, y acá hay que informar a las personas. Hoy en día los ciberataques, como decimos en Chile, pasan como piola, ¿cierto? Tratamos de que nadie se entere de que nos pasó algo, porque es un daño a la reputación grande. Tratamos de contenerlo de alguna forma, que no se sepa, se sabe 2 o 3 semanas después. Con la regulación nueva voy a tener que reportar a veces a las personas, y con la regulación de protección de datos también. ¿Cómo le reporto? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo se lo digo para que no suene tan terrible como es? ¿Qué palabras ocupo, verdad? Entonces, también acá el tema comunicacional, el tema de gestión de crisis es súper importante también. Esa identificación y eso también va a ser reportado a la ANSI. Hay que reportar a la ANSI en un esquema de reporte de 3 horas. Me estoy adelantando, espérate. Viene una lámina sobre el reporte. Entiendo que el reporte hacia la ANSI es un reporte que se está diseñando una especie como de ventanilla única, porque hay que reportar, o sea, los que están regidos por el sector eléctrico tienen que reportarle al coordinador, otros le reportan no sé quién, y así. Entonces es un reporte de estado de situación. El reporte a las personas probablemente va a haber que tenerlo respaldado por si la ANSI lo solicita en una fiscalización, pero es un reporte al titular del dato cuando se trata de vulneraciones de protección de datos. Sí. En el caso de la banca, nosotros le reportamos a la CMF. Exactamente, se reporta a la CMF. Mire, la CMF fue uno de los únicos reguladores sectoriales que estuvo bien participativo en la Ley Marco de Ciberseguridad, justamente porque es un regulador que ha hecho algunas cosas, por cierto. Yo todavía tampoco entiendo bien qué hace la CMF con los reportes, porque tampoco uno ve como estudios, información después, como que entiendo que el regulado cumple con el deber de reportar en los 30 minutos, pero no sé si es que hay alguien de la CMF, si nos puede contar si hacen algo con esa información. Pero efectivamente acá los plazos son distintos y tiene que ordenarse esto de alguna forma, porque al regulado hay que darle certezas de dónde tiene que reportar. Y lo que se ha estado conversando es esta suerte de ventanilla única, de tener un solo lugar donde se vaya a reportar y que el reporte vaya donde tiene que ir. A la ANSI por una parte y a la CMF si estamos pensando en sector financiero regulado. Hay algunas definiciones pendientes, por cierto, como los protocolos y estándares de los servicios esenciales todavía no los conocemos. ¿Por qué la ANSI nos ha creado? Y lo que sí sabemos, cuáles van a ser aquellos protocolo o cuál va a ser el estándar exigido para el operador vital. La calificación de los OIV, ¿quiénes van a ser los operadores vitales? Tampoco sabemos. ¿Y cuándo una notificación es de impacto significativo? Sabemos que hay que notificar, que van a haber 3 horas para notificar y que hay que actualizar dependiendo en 15, 72 horas, etcétera. Pero ¿qué se notifica? ¿Notifico todo? ¿Cualquier cosa que me pase notifico? La ley dice incidentes de impacto significativo. Por cierto, un sistema de gestión de ciberseguridad yo debería tener todo registrado, pero algunas cosas voy a tener que notificarlas y otras no. Cuando se fijen todos estos protocolos, estándares y ya los reglamentos que han estado, que hubo 2 reglamentos en consulta pública, justamente la ley prevé eso, los estándares, las instrucciones tienen que pasar por mecanismos de consulta, porque a un regulador le pudiera pasar un poquito la mano con lo que está pidiendo, entonces hay que estar muy pendiente de esto y participar, y van a ver posteriormente, y la ley lo contempla así, reclamos y apelaciones.
yo no quiero estar dentro de los operadores vitales. Considero que es excesivo que mi empresa, que mi entidad esté dentro de los operadores vitales. Bueno, eso es algo reclamable. La ley establece un procedimiento para reclamar de aquello y también establece procedimiento para reclamar de la calificación de los operadores vitales, de los servicios esenciales también. Notificación de incidentes, de esto estábamos hablando un poco, del esquema de reporte. Tampoco, esta está como una obligación general, pero como les digo, falta esta bajada de qué hay que notificar finalmente. Tengo que notificar cualquier cosa que me pasa, qué se entiende por el impacto significativo, y además exige la notificación a todo evento de cuando el incidente impacta datos personales. Y acá vamos a tener dos reguladores, el regulador de datos personales y el regulador de la ley marco de ciberseguridad, donde se produce el mismo problema. ¿A quién notifico si ya tengo que notificar a uno? Entonces la ventanilla única yo creo que va para el caso de las notificaciones, al menos en este sentido, y para compartir información con los reguladores sectoriales. Y hablando de los reguladores sectoriales también, como yo les decía, dentro de la tramitación de la ley marco de ciberseguridad, la CMF fue uno de los reguladores que más participó. De hecho, yo me encontraba todas las sesiones con la Bernardita Piedrabuena, comisionada actual de la CMF, y se debatió mucho lo de la deferencia al regulador sectorial. Y finalmente es lo que quedó. Los estándares de ciberseguridad que hoy en día existen, es algo que a mí me gustaría confirmar, pero he estado persiguiendo a Daniel para preguntárselo, y que me diga sí, efectivamente, pero es lo que yo haría si yo estuviera en su posición. Los estándares de ciberseguridad que existen deberían mantenerse porque ya se ha hecho algo. Entonces el borrón y cuenta nueva no le sirve a nadie. Hay un estándar de ciberseguridad dictado, por ejemplo, por la Dirección General de Territorio de Marina Mercante, que aplica a los puertos, que entra en vigor en junio del próximo año. Están todos así un poco esperando, chuta, pero va a entrar en vigencia la ley, me rige este estándar, ¿qué hago? ¿Qué es lo que aplico al final? ¿Tengo que esperar las definiciones de la agencia? Uno esperaría que cuando lee cómo quedó diseñada la coordinación regulatoria, hay mecanismos de consulta cruzada, se mantienen los estándares existentes, se mantienen las facultades de los reguladores sectoriales, y eso es bien importante, pero cuando se va a dictar una normativa nueva, cuando ya exista la ANSI y estemos en regla, el regulador sectorial va a tener que consultar a la ANSI responder, y al revés. Si la ANSI va a dictar una normativa que vaya a impactar algún sector en específico, también va a tener que consultar al regulador. Eso quedaron plazos en la normativa, plazos administrativos, 30 días, etcétera, y ahí se dictan estas nuevas instrucciones. La ANSI tiene facultades para dictar normativa, por cierto, también para fiscalizar, para multar, y para también algo que se debatió bastante en el Congreso, para acceder a sus sistemas informáticos y poder entender lo que está pasando. Y eso es algo que también no les gustaba mucho a los regulados, porque decía, chuta, ¿cómo va a acceder a una organización estatal? Nosotros vivimos en un país razonable, al menos con gobernantes razonables, pero tenemos también vecinos con problemas bien críticos en ese sentido, con gobiernos distintos. Entonces uno dice, bueno, acá en Chile al menos tenemos una confianza así de que cuando accede un regulador no va a ser para otra cosa que mirar lo que tiene que mirar. Es una facultad que quedó, y una facultad que también quedó apelable. Yo si recibo una solicitud de la ANSI que va a acceder a mi sistema o que quiere acceder a la interna de mi organización, se puede apelar de aquello. Entonces, infracciones, bueno, básicamente lo que les contaba, ya algo adelantaba Dani del monto de las multas. Acá este es un ejemplo. Las infracciones están separadas en leves, graves, gravísimas, separadas también si son para servicios esenciales o operadores vitales. Las multas más grandes son para los operadores vitales, y básicamente es por no informar, por no adoptar medidas para contener, por no tener los planes de seguridad de la información, por no hacer los ejercicios, por no hacer la tarea que tienen que hacer de acuerdo a la normativa. Próximos pasos, bueno, todavía queda, la ley aún no entra en vigencia, y va a entrar en vigencia cuando el presidente dicta un DFL que dice el día que entra en vigencia. Las conversaciones también son que quieren que más o menos esto entre en vigencia o lo más cerca de protección de datos. Si bien son normativas que tienen objetivos distintos, están relacionadas también. No todas las empresas vitales tienen como principal
desafío la protección de datos personales, ¿verdad? Una empresa eléctrica, una minera, si bien tiene muchos trabajadores que pudieran impactar o ser un factor de riesgo frente a datos personales, los problemas ahí, o los desafíos más bien dicho, son ciberseguridad, el nombramiento del primer director, los reglamentos, la creación de la ANSI y la definición de los operadores vitales. Esta semana ingresaron 6 reglamentos de la Agencia Nacional de la Ley Marco. Hay 2 nomás en el portal de la Contraloría. Los otros están, yo me imagino, por ingresar porque tenían fecha como 4 de octubre, como fechas así. El que se puede consultar es el del Consejo Multisectorial y el del Comité Interministerial, y los otros 4 ya ingresaron, pero todavía no están en el portal, que uno puede descargar la versión que está pública, que es la versión que revisa la Contraloría. El reglamento de operadores vitales, que estuvo en consulta pública, el reglamento de registro de entidades certificadoras, porque el artículo 28 de la ley exige, o sea, regula las certificadoras exigidas por el artículo 8 para los operadores vitales, el reglamento de reporte de incidentes, súper importante, cuando el incidente se notifica, y el reglamento de la red de conectividad del Estado, que esta red existía hace mucho tiempo, por cierto, pero estaba regulada en algunos decretos por ahí sueltos y ahora quedó al amparo de la ley marco de ciberseguridad. Entonces hay que estar ahí mirando la página de la Contraloría para estar viendo cómo viene el contenido de estos 6 reglamentos que ya empiezan a dar luces serias de cómo viene la regulación de ciberseguridad. Entonces, estamos construyendo en Chile un ecosistema para la ciberseguridad, la ley marco de ciberseguridad, la ley de delitos informáticos, que no nos tenemos que olvidar de esta normativa, que si bien es la que nos ayuda, o sea, la que nos protege para tener una respuesta de parte de la ley cuando somos víctimas de un ciberataque, que los delitos existan, ¿verdad? Vivimos cuánto tiempo con una ley del año 93 donde el phishing no era delito, donde el skimming no era delito, donde había muchas cosas que no eran delito. Entonces, la ley de delitos informáticos también tiene cosas de ciberseguridad que yo debería estar mirando, porque una cosa es ser víctima de un delito y otra cosa es lo que yo hice para prevenir que no me sucediera lo que me sucedió, la ley marco y la ley de protección de datos personales. Así que si tienen preguntas, feliz ahí de poder seguir conversando.